Pregunteros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este domingo 8 de septiembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, ¿cómo la ven? El colmo del descaro. Después de que se ha dado a conocer, pues obviamente, esta reforma al Poder Judicial y todo lo que ha conllevado en cuanto a posturas positivas, negativas, a favor, en contra, y la manera en cómo han actuado estos ministros, estando totalmente en contra, sin siquiera dar una oportunidad, y también apoyando a esta suspensión de labores que han, pues obviamente, manifestado los trabajadores del Poder Judicial. Todo esto por, pues hay que decirlo, por desinformación y por la manera en cómo quieren meterles miedo. Los trabajadores en ningún momento van a salir perjudicados, Pero los que realmente sí están preocupados son los ministros. Y para muestra un botón, ahora sale Margarita Ríos Farjat, esta ministra que sabemos que fue simplemente involucrada con Lady Chanel, dándole línea para que obviamente hablaran sobre esta situación de la marcha de los estudiantes y obviamente le hicieran difusión que ellos sí estaban en contra de ello, lo cual pues ya solita lo desenmascararon. Filtró ella misma en uno de sus estados esa plática con esta ministra en donde se puede ver cómo están coludidos. Pero bueno, ahora sale y quiere que le den una oportunidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos envíen su propuesta para reformar al Poder Judicial. Ahora sí quieren hacerlo. Demasiado tarde, ¿no? Son tramposos y no quieren dejar el poder. La ministra Margarita Ríos Farjat ha salido a defender los sueldazos del Poder Judicial. Sueldazos que son estos. Se victimiza. Dice que los ministros no ganan los 700,000 pesos que dice el presidente, que ganan 200,000, sin contar prestaciones. Y comparando con lo que gana un obrero. Eso es una maldita burla, Su sueldo asciende a más de 5,5 millones de pesos anuales. Eso no solo duplica lo que gana el presidente de México, sino también es más de lo que gana cualquier presidente de Latinoamérica, o el presidente de Francia y hasta el rey de España. Pero el sueldazo de las y los ministros no es lo único que indigna. En el Poder Judicial hay una cantidad gigante de lujos y despilfarros de los que solamente se beneficia una élite. Aquí te contamos cuáles son algunos de ellos. Para el año 2024, la Suprema Corte solicitó un presupuesto de 1.7 millones de pesos para adquirir utensilios básicos de cocina como cucharas, tenedores, cuchillos y ollas. 44 millones de pesos para servicio de lavandería. Más de 50 millones de pesos anuales se destinan a la alimentación de los ministros, lo que equivale a 144,000 pesos diarios para mantener sus dietas, incluso durante días inhábiles. A pesar de contar con servicios de seguridad exclusivos por parte de la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal, el Poder Judicial gasta 146 millones de pesos anuales en contratos de vigilancia. Destinan 4 millones de pesos a actividades de jardinería, a pesar de que la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con jardines. Utilizan recursos para apoyo de anteojos por más de 89 millones de pesos. Solicitaron bonos de pagos de riesgo, solo para jueces y magistrados y no para el personal subordinado, por 1,177 millones de pesos. Eso sin olvidar sus aguinaldos y prima vacacional de hasta 445,000 pesos por ministro. Además de estos gastos, pagamos decenas de millones extra en renta de casas y departamentos para viviendas de jueces y magistrados, comedores de ministros y comidas en restaurantes, a pesar de contar con un servicio de alimentación con chefs y personal de cocina. Durante estos últimos
No, bueno, no se espanten, ¿eh? Eso es parte de lo que viven estos señores, pero lo patético es que salió con esto la ministra Margarita Ríos Farjat. Parte de esto, ahorita les presento parte de la mayoría de la entrevista. Ministros y ministros de la Suprema Corte no es de 700,000 pesos. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, a cargo de la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el monto neto mensual asciende a casi 207,000 pesos. Hay $500,000 de pesos entre lo que se dice y lo que verdaderamente es por este concepto. Y no es ilegal, es parte de la cuenta pública. El siguiente escalafón es el de los consejeros de la Judicatura, que ganan por el mismo concepto casi 205,000 pesos. Y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con casi 202,000 pesos. Ministros, consejeros y magistrados de la Sala Superior ganamos prácticamente lo mismo en sueldos y salarios. Siguen los magistrados de circuito y los magistrados electorales de salas regionales, con un ingreso neto mensual de 152,000 pesos. Después los jueces de distrito con 139,000. Es cierto que todos estos montos son superiores a los 129,432 pesos que mensualmente recibe el titular del Poder Ejecutivo por sueldos y salarios. Pero hay una explicación constitucional. Es cierto que existe una diferencia importante entre la cúpula judicial y la del Poder Ejecutivo. También. No, bueno, así o más el descaro, ¿eh? ¿Lo ven? Y luego dicen que no. Ah, no, pero esto es lo que sale a defender toda esta oposición. Sí. Bien que hay diversos rubros por prestaciones y asignaciones adicionales para ambos poderes de la Unión, reflejados con la misma transparencia en el presupuesto de egresos, pero que para el caso de ministras y ministros, aún sumados al salario, no alcanzan ni cercanamente los 700,000 pesos que se han manejado públicamente. Pero esto, reitero, tiene una explicación constitucional. En el punto 5 lo vamos a ver. Vamos a acabar el primero. Es importante clarificar las cifras, porque no es un salario de 700,000 pesos, sino de $500,000 menos. Aquí se las dejo más o menos completita. No todo, porque sí estuvo larga la explicación, en donde se quieren ellos, ellas, ministras y ministros, pintar como víctimas y que les den la oportunidad para que ellos envíen la propuesta. Hasta con un diálogo a toda la población y puede evitarse con un diálogo ecuánime y donde nos escuchemos los unos a los otros. Como hay muchas cuestiones técnicas imbricadas, se me hace exigirle demasiado a toda la población opinar sobre todas y cada una de estas. Creo que para eso pudieran hacer pues uso de su voto, de su democracia directa, ya que eligieron representantes y están en el seno del Poder Legislativo. Vale la pena permitirle al Poder Judicial de la Federación, reitero que es mi íntima opinión, bueno, vale la pena permitirle al Poder Judicial de la Federación que reflexione y quizá proponga alternativas al respecto. Quizá lo ideal es hacer ajustes presupuestarios, quizá no, porque viéndolos bien, sí son honrosos y decorosos. No sé lo que pudiera concluirse. Lo que sí es indispensable es que se corrija la reforma de 2009, pues enrarece la claridad que debe permear en la tarea pública a la luz de la Constitución. Permite el escarnio de sus instituciones y eso va erosionando las instituciones, los pilares de la República y creo que hasta la calidad. Es increíble, ¿eh? Increíble. Hasta la siguiente judicatura entrante. Por eso se toma efectiva la renuncia después, hasta el año entrante. Pero es decir, se pretende que sigamos trabajando luego de presentar nuestras renuncias. Es un
extraño deseo, oscuro, para las instituciones de la República. En lo personal, prefiero renunciar a una pensión a la que tendría derecho antes de aceptar una situación que no deja espacio a la dignidad personal. Pero el punto es que no debe perderse de vista que si los juzgadores van a recibir un salario incluso menor que el de su secretario de estudio y cuenta, toda la plantilla se recorre hacia abajo. Esa es la preocupación. Y esa plantilla ha pasado por varios lustros de preparación y de responsabilidad, de templarse al fuego con las cosas. Creo genuinamente que sería una crisis innecesaria y puede evitarse con un diálogo ecuánime y donde nos escuchemos los unos a los otros. Como hay muchas cuestiones técnicas imbricadas, se me hace exigirle demasiado a toda la población a opinar sobre todas y cada una de estas. Creo que para eso pudieran hacer pues uso de... Les estoy pasando partes en donde ya ven ustedes que decía que es perder la dignidad aceptar esto, de decir que ya no estoy ahí, pero seguir trabajando. Ah, caray. Y luego dice que bajarle los sueldos implicaría bajarle a los demás abajo. Pues si eso se trata, ¿les parece poco que nada más un sueldo así, porque ya lo dijo, íntegro, o sea, de 200,000 pesos? 200,000 pesos mensuales. Y todavía lo quieren luchar, ¿eh? Sobre la pregunta que formuló ayer mismo el señor presidente de la República acerca de los salarios de la Judicatura Federal. Pero hoy lo hago con mucho gusto, con mucho ánimo, de muy buena fe y procurando ser didáctica. Esto ofrezco a quienes vean este video, a mis compañeros, a quienes piensan distinto, a la sociedad y al presidente, que ha sido una parte importante de mi vida y que a pesar de divergencias, de obstáculos creados por intrigas y a pesar de formas distintas de ser, recuerdo con agradecimiento y respeto. Y siempre contará, como lo ha hecho, con mi opinión honesta y responsable sobre cualquier tema, conforme a mi leal saber y entender. Este video es largo porque el tema es técnico y complejo, pero nada es imposible de entender si le damos un poco de tiempo. Por eso decidí hacerlo así. Para no hacer pesada la exposición, está dividida en 10 bloques para abordar ordenadamente 10 temas, cada uno unos 2-3 minutos por bloque. Insistiría en que a quien realmente le interese vea todo el video para no descontextualizar mis palabras. Por disciplina institucional, yo no había expuesto estas reflexiones, a pesar de que siempre he pensado que deben expresarse. Así es que agradezco haber sido mencionada ayer directamente sobre un tema del que tengo conocimiento y del que puedo poner sobre la mesa una respuesta que abone a un gran diálogo. Coincido en que es importante explicar, clarificar y analizar las remuneraciones de los funcionarios activos y retirados del Poder Judicial de la Federación, en especial de la Suprema Corte. Quizá llegar a nuevos acuerdos. Eso no depende de mí nada más. Mi postura es que sí. Lo que sí depende de mí es el ánimo de explicar y contribuir a ese entendimiento de buena fe y de invitar a un diálogo responsable. Paso a los puntos. Recordemos que son 10 y van ordenados. Primer punto, los números claros. La remuneración mensual por concepto de sueldos y salarios de ministros y ministras de la Suprema Corte no es de 700,000 pesos. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, a cargo de la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el monto neto mensual asciende a casi 207,000 pesos. Hay $500,000 de pesos entre lo que se dice y lo que verdaderamente es por este concepto. Y no es ilegal, es parte de la cuenta pública. El siguiente escalafón es el de los consejeros de la Judicatura, que ganan por el mismo concepto casi 205,000 pesos. Y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con casi 202,000 pesos. Ministros, consejeros y magistrados de la Sala Superior ganamos prácticamente los mismos sueldos y salarios. Siguen los magistrados de circuito y los magistrados electorales de salas regionales, con un ingreso neto mensual de 152,000 pesos. Después los jueces de distrito con 139,000. Es cierto,
que todos estos montos son superiores a los 129,432 pesos que mensualmente recibe el titular del Poder Ejecutivo por sueldos y salarios. Pero hay una explicación constitucional. Es cierto que existe una diferencia importante entre la cúpula judicial y la del Poder Ejecutivo. También que hay diversos rubros por prestaciones y asignaciones adicionales para ambos poderes de la Unión, reflejados con la misma transparencia en el presupuesto de egresos, pero que para el caso de ministras y ministros, aún sumados al salario, no alcanzan ni cercanamente los 700,000 pesos que se han manejado públicamente. Pero esto, reitero, tiene una explicación constitucional. En el punto quinto lo vamos a ver. Vamos a acabar el primero. Es importante clarificar las cifras, porque no es un salario de 700,000 pesos, sino de $500,000 menos. Y si 200,000 no nos parece moral, habrá que reflexionar por qué 130,000 sí. Bajo una lógica de que ganar más del mínimo estaría mal, entonces nada por encima de los 8,000 pesos mensuales estaría bien. Segundo punto, efecto cascada. La gran pirámide judicial la encabeza la Suprema Corte, y a partir de su salario se organiza el robusto conjunto de escalafones. Reducir el de la Corte generaría un efecto cascada si es que seguimos ponderando el mérito y los perfiles correctos para cada cargo. A mayor rango, mayor responsabilidad, riesgo y exposición. El salario debe corresponder a eso. Los ascensos también deben ser el resultado del mérito, del esfuerzo y la preparación. Sin embargo, y aquí adelanto otra opinión, pareciera que cabe margen de maniobra en los salarios de la cúpula judicial, que gana 200,000 pesos, y los siguientes escalafones, que son los magistrados, y que ganan 150,000. Si bien creo que debe haber una diferencia significativa, quizá no necesita ser de 50,000 pesos. 50,000 pesos, reitero, es la distancia, la diferencia que hay entre magistrados y ministros. Entre magistrados y jueces de distrito la diferencia es menor, de unos 13,000 pesos, cosa que es razonable. Sin embargo, aquí tenemos una prohibición del artículo 94 constitucional que indica que la remuneración de los altos puestos judiciales no se puede reducir durante el encargo. Parecemos entonces entrampados, porque entonces en algún momento, si hacemos un ajuste, habrá funcionarios de primera con un sueldo alto y de segunda con uno bajo. Yo no creo que deba ser así. Creo que no creo que no pueda ajustarse. Creo que puede ser parte de un pacto nacional, si así lo deseara la cúpula judicial. Tercer punto, no es lo mismo salario que remuneración. La remuneración es un concepto más amplio que abarca no solamente el salario, sino otros conceptos adicionales que están previstos en el marco normativo. Es correcto que existen aguinaldos, primas vacacionales, pago de riesgo asociado al encargo, etcétera, que salvo alguno que otro de estos conceptos son similares, que no iguales para todos los funcionarios públicos. Pero, además de que ni sumando esto se llegan a los 700,000 pesos mensuales, hay una explicación constitucional para esto. Reitero, en el punto quinto. Acabamos el tercero. Cuarto punto. ¿Por qué no nos bajamos el sueldo, cada uno en lo individual, ni renunciamos a otro tipo de prestaciones? Respeto a quien decida hacerlo así, pero en lo personal considero que si no atendemos a presupuesto de egresos o a otras normativas para una situación determinada, entonces el presupuesto, además de generar problemas de contabilidad, bueno, entonces la ley en general se vuelve relativa. Una cosa que a veces cumplimos y a veces no, dependiendo si nos gusta o si pensamos que algún rubro previsto en el presupuesto de egresos o alguna disposición prevista en alguna ley o algún principio constitucional nos parezca que está bien o no. Si todos vamos a obrar distintos según nos parezca el marco jurídico, vamos a acabar sustrayéndonos de ese marco. Esta es una institución regulada y vigilada por varias normativas que decide colegiadamente, y una decisión personal acabaría generando distorsiones para todo el escalafón judicial. Sin embargo, es cierto que existe un problema constitucional que veo necesario resolver y que está en el artículo 127 constitucional, que dice que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Y si ya vimos que el presidente gana menos que los jueces, magistrados, consejeros y ministros, pues esto denota un problema. Quinto punto. ¿Dónde está el problema? Una mala reforma en 2009. Constitucional. Una mala reforma constitucional en 2009. Antes de 2009, cada poder, como debe ser, definía el tope de remuneraciones de sus funcionarios. Luego de 2009, se intentó que fuera distinto, pero se intentó mal. Vamos por partes. Fue en 2009
en un decreto publicado por el presidente Felipe Calderón, que se estableció que su propia remuneración, la remuneración del presidente, debía ser tomada como punto de referencia para todos los puestos públicos. En mi opinión, esa reforma se quedó a medias y que con un problema que estallaría tarde o temprano. Pero antes de analizarla, me gustaría compartir con ustedes lo que decía la Constitución original, la de 1917. Leo: el presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios públicos de la Federación de Nombramiento Popular recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el Tesorero Federal. Esta compensación no es renunciable y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo. Como puede verse, la Constitución de 1917, con sabiduría, no puso a un poder autónomo por encima de los otros dos, como se plasmó en 2009, con resultados a medias y que ha generado distorsiones e inconformidad. Además, en mi respetuosa opinión, se hizo mal esa reforma. ¿Por qué digo esto? Porque como en 2009 había disparidades de salarios entre los funcionarios de distintos poderes, se estableció en un artículo transitorio que esta reforma iba a aplicar en lo sucesivo, no hacia atrás, así de fácil y así de a medias, porque entonces se generaban dos clases de servidores públicos del mismo nivel. Los anteriores, que ganarían más, y los nuevos, que aunque hicieran lo mismo, ganarían menos. Y ese detalle es la parte medular del problema, porque la temporalidad de los servidores públicos es distinta para cada poder. El Poder Ejecutivo se renueva cada 6 años, prácticamente también las dos cámaras del Legislativo, pero no así el Poder Judicial, cuyos puestos fueron concebidos por el constituyente para que su renovación jamás coincida con la renovación de los otros poderes en su totalidad y con que no sea en conjunto, sino escalonadamente, precisamente porque este es el contrapeso diseñado constitucionalmente. Entonces, el Poder Judicial tiene otra lógica de renovación en sus cargos. Deben ser, insisto, este es el andamiaje del constituyente del 17, bueno, deben ser cargos transeccionales y escalonados, que no sean renovados en su integridad en un solo momento, y menos que coincidan con los cambios, las renovaciones de los otros dos poderes. Este es el equilibrio republicano entre poderes. De manera que cuando esta reforma 2009 llegó, cuando se renovaron el poder ejecutivo y legislativo en 2012 y se aplicó, pues bueno, en 2012 no hubo problema para el ejecutivo y el legislativo, son renovados en su integridad. Pero el problema se presentó para el Poder Judicial y para los organismos autónomos, cuyos funcionarios ya estaban y seguían en el encargo y cada uno con temporalidades distintas. Y pues ya lo escucharon, la culpa la tuvo Calderón. ¿Cómo la ven? No, bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Pues ahora sí quiere que los escuchen, ahora sí se quieren portar bien. Yo creo que eso ya fue demasiado tarde. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Aaron Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.